Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 2, correspondiente a la unidad 1 del curso de Telecomunicaciones 3. El día de hoy vamos a tocar un tema denominado principales indicadores en las redes de comunicación y la asociación a la conmutación, es decir, lo que buscamos es que ustedes comprendan el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones ya involucrados en base a redes conmutadas, ¿no? Sabemos que existen diversos tipos de redes y las redes conmutadas es una de ellas. Dentro de las redes conmutadas hay una clasificación que también ahora vamos a poder ver. Es importante que nosotros cumplamos estos dos indicadores, que van a ser parte del logro. Que analicemos indicadores en los sistemas de comunicación. ¿Cuáles serían los indicadores para que una red conmutada funcione eficientemente? Eso sería. O qué factores debemos considerar para que esta red funcione eficientemente, y determinar qué elementos son los que están interactuando en este tipo de redes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta exposición con estos tópicos. Esta es la agenda que tenemos. Vamos a hacer una pequeña introducción a las redes conmutadas, vamos a ver la conmutación de circuitos y de paquetes que se dan en las redes conmutadas, es una clasificación, la jerarquía de las redes conmutadas, las funciones que cumplen estas redes. Ahí hay un trabajo que ustedes van a hacer dentro de la sesión de clase, y la tabla de consideraciones comerciales para la selección de un equipo switch, ¿no? Que es uno de los equipos importantes dentro de esta clasificación. Los enlaces de referencia son muy importantes que ustedes los revisen. La idea es que a través de esta explicación ustedes comprendan el tema, puedan revisar los enlaces, y de haber dudas sobre este tema todavía aún en la videoconferencia podemos atenderlos. Bien, algo que podemos observar aquí es un dibujo de una red que contiene todo un core, un núcleo ATM, ¿no? Son switches ATM que van a permitir interconectar a través de los routers a terminales o campus externos, ¿no? Que se encuentran, digamos, fuera de este núcleo, pero forman parte de la red. Actualmente los empleados pueden acceder desde cualquier parte del mundo a la información, a las plataformas que tienen para realizar sus trabajos. Sin embargo, sabemos que todavía existen conexiones de red LAN, y eso es lo que se está dando actualmente en el país. En este contexto en el que vivimos, se está presentando una situación que nos demuestra, nos pone al fresco el hecho de que no estamos tecnológicamente preparados en muchas instituciones con el tema de las redes. ¿Esto qué constituye? Constituye un elemento básico, importante, que es que a pesar que existe tecnología, no en todos los países se está haciendo uso de ella. Perú, en especial nuestro país, está siendo golpeada fuertemente por una epidemia, por un virus, una pandemia, que ya alcanza, pues, como dice su nivel, los números de hoy actuales, ¿no? A más de 4.200 infectados. ¿Esto qué implica? Que hemos tenido un periodo de cuarentena donde todos los sistemas que vienen funcionando en las empresas no están actualmente funcionando. En ese sentido, lo que esperamos es que nosotros podamos hacernos de la tecnología necesaria bajo este conocimiento y podamos aportar a las empresas con tecnología adecuada. Podamos implementar hoy en día, muchos de ustedes que están laborando tal vez están comunicando a través de videoconferencias o de videoconferencias, a través del Zoom o otra herramienta. También están trabajando a través de tecnología IP, y algunas plataformas incluso de pagos que tienen los contadores o las áreas de recursos, de tesorería, son necesarias implementar con muchas de estas tecnologías, con software, con plataformas. Pero eso se podría hacer una maraña si no existe una estrategia para poder desarrollarlo. Entonces, en ese sentido, es importante también tener soluciones convergentes, es decir, no crear digamos así, pequeñas redes por todos lados, sino hacer redes que tengan una escalabilidad en su momento, que puedan ser, digamos, confiables también, ¿no? Que te guarden la seguridad del caso, que haya integridad de la información, y que tengan todos estos beneficios, ¿no? Hablamos de que puedan tener conexión con teléfonos IP, que yo pueda tener ahí algunos gateways, ¿no? Unas puertas de entradas y salidas a través de lo que podría ser importante para hacer llamadas, ¿no?
a menos que toda la red sea All IP, ¿no? Que es lo que hoy se estila, ¿no? Que haya soporte de video y conferencias, pero que aguante o resista los anchos de banda necesarios. Entonces, diseñar e implementar correctamente este tipo de redes permite el manejo confiable, como indicamos, ¿no? De diversos tipos de información. Esto nos ayuda mucho en la administración también de la propia red. Imaginemos un diseñador de red que se encuentra con una maraña de redes, un cúmulo de equipos ahí transmitiendo, pero sin ningún orden, podría provocar un colapso, y lo que normalmente sucede es que se desecha todo ese diseño y se empieza con un nuevo diseño. Pero eso implica costos, implica tiempo, implica recursos, hay de todo, ¿no? Entonces hay que considerar ese tema. Bien, para poder tener una visión holística del tema, es importante recordar los dispositivos, ¿no? Los dispositivos de red. Aquí podemos mostrar nosotros los routers, los hubs pequeños de 10 base T, los hubs de 100 base T, podemos ver servidores de acceso, switches ATM, DSLAMs, Workgroups o switches de Workgroup, ¿no? Workgroup de grupos de trabajo, redes de datos, ¿no? A nivel de cloud también podría ser, y también el tema de los firewalls, ¿no? Que es un tema de security, ¿no? Son certificaciones, incluso yo les recomendaría desde ya apostar por certificaciones como el CCNA, el CCNP. La UCH tiene una academia que forma a este tipo de profesionales, y creo de que es una gran oportunidad para que ustedes puedan seguir con esta capacitación. Respecto a los dispositivos de red, estos son un poquito más cercanos a ustedes porque siempre lo andan revisando, que son los equipos en simbología de Cisco, ¿no? Tenemos equipos terminales como computadoras de escritorio, portátiles, servidores, teléfonos IP, tenemos routers inalámbricos, ¿no? Routers convencionales, ¿no? Los propios firewall, los switches de redes cortas o LAN, ¿no? Locales, ¿no? Hay medios de por medio como simbología. Entonces, con esos datos podemos orientarnos nosotros a poder definir algunos aspectos. Aquí podemos observar en un gráfico de una arquitectura de red a dispositivos, ¿no? Interconectados, en una interconexión de trabajo, ¿no? Entre dos LAN, ¿no? Donde tenemos dispositivos y medios y la parte de servicios. En los dispositivos y medios, de hecho, tenemos conexión física o hardware de la red, podríamos ir también por la parte inalámbrica, y en los servicios y procesos son necesariamente los software o las plataformas o los programas de comunicación que vamos a requerir. Respecto a lo que corresponde a dispositivos finales, ¿no? Tenemos pues los hosts, ¿no? Que constituyen las interfaces entre la red y el usuario, el ser humano, ¿no? Son parte de la red de comunicación. Estos, en esta red está integrado pues la computadora, un impresor, un teléfono IP, cámaras, dependiendo el proceso, el requerimiento, ¿no? Sabemos que los datos se originan y fluyen por la red, ¿no? Y que en redes modernas un host puede funcionar como cliente, como servidor y cliente, ¿no? En ambas funciones, ¿no? Como cliente o como un servidor, o como ambos, ¿no? Como un cliente-servidor, ¿no? Entonces, cumple esta doble funcionalidad, ¿no? O sea, puede funcionar como cliente o como un servidor, ¿no? Entonces, y cliente-servidor. Entonces, esto es muy importante porque nos haría pensar en algo, que tendríamos que ver qué tipo de arquitectura de computadora es la que estaríamos requiriendo para poder sostener este tipo de red. O sea, ya habría que pensar en estos hosts, en estos terminales, qué capacidades vamos a requerir de memoria, de procesamiento, para poder soportar, de video, incluso de tarjetas, ¿no? O de interfaces que soporten todo este tipo de elementos, ¿no? Va a depender mucho de la aplicación que tenga la red, ¿no? De lo que vaya realmente a constituirse como proceso. Bien, los dispositivos intermedios proporcionan conectividad para garantizar que los datos fluyan. Sí, definitivamente, pues ahí tenemos dispositivos de acceso de red como hubs, switches, ¿no? Puntos inalámbricos o AP, ¿no? Son dispositivos de interconexión, ¿no? Los routers también son elementos muy, muy utilizados, ¿no? En este caso, como se puede apreciar, ¿no? Para la interconexión, ¿no? Los servidores de comunicación y módems,
¿no? Los dispositivos de seguridad, son definitivamente equipos intermedios. Luego también tenemos dentro de los medios, dentro del medio, ¿no? Que es por donde viaja la información. Podríamos tener elementos alámbricos o inalámbricos, podríamos ir desde un cable TCP/IP, ¿no? Categoría 6, ¿no? O podríamos ir por fibra óptica, ¿no? Sea esta monomodo, multimodo, dependiendo. O podríamos ir a través de elementos inalámbricos, ¿no? En el caso de las antenas hay del equipo transmisor a la antena hay cobre, ¿no? Y en el caso de los inalámbricos hay todo un trabajo ahí a través de las antenas, la radiofrecuencia. La distancia, el ambiente en el cual se instalará, ¿no? La velocidad a la que se debe transmitir y el costo del medio y de la instalación son factores importantes. ¿Por qué lo digo? ¿No? ¿Por qué debemos hacer un alto ahí? Porque muchas veces sometemos o adquirimos equipos y no necesariamente se ha analizado estos factores, la velocidad, ¿no? A la que queremos transmitir, el costo de cada equipo o el medio en que se va a instalar, ¿no? La forma en que va a transmitir, si es un AP rompemuros o no, o por qué comprarlo, de repente me estoy comprando un Ferrari para simplemente pequeñas transmisiones. Esas cosas deben analizarse, sin descuidar el tema de escalabilidad. Bien, como podemos apreciar aquí en esta imagen, ya aquí estamos haciendo una caracterización a través de un mapa jerárquico, que es un mapa conceptual, de la conmutación de circuitos y paquetes. Como podemos observar, hay redes de comunicación que se dividen en dos, las redes conmutadas y las redes por difusión. En el caso de las redes de comunicación por difusión están Ethernet, redes de radio paquetes y redes satelitales, ¿no? Estas son utilizadas, pero no necesariamente están haciendo cobertura a nivel comercial, totalmente, ¿no? En el caso de las satelitales, si bien es cierto, la posibilidad de transmisión es bastante importante, ¿no? Y permite acceder cuando ya no hay ninguna solución ni por fibra, ni por tipo de cableado, ni por antenas, estaríamos yendo a nivel satelital. Sin embargo, la teoría demuestra de que no soporta muchos usuarios, ¿no? Tiene velocidades promedio, pero no soporta muchos usuarios. Entonces, no necesariamente estas antenitas VSAT instaladas mirando al satélite van a ser una solución. Eso se da, pero para conexiones remotas, donde ya no tenemos otra oportunidad. En las redes conmutadas, sin embargo, tenemos las redes de circuitos y las redes de paquetes. Ahí se abre este abanico. En el caso de los circuitos, tenemos la red telefónica y la red de enrutamiento por longitud de onda, ¿no? En el caso de la red telefónica, que normalmente le denominan en muchos textos la PCTN, ¿no? La Public, ¿no? Service Telephone Network, la red de telefonía de servicios públicos, implica pues estas conexiones, ¿no? Que se han ido dando a través de los años. Hoy, para conocimiento, y algunos que seguro están en el área van a darme la razón, la comunicación sigue siendo, de voz sigue siendo por 3G, ¿no? Es decir, estas redes no se han botado, ¿no? Toda la ferretería colocada, que es inmensa en 40 años digamos, de despliegue, no se puede botar. Entonces, se han trabajado con medios que permitan utilizar todavía, ¿no? Utilizar este tipo de tendidos o de conexiones, ¿no? De circuitos para la voz. Entonces, actualmente tenemos redes de telefonía que llevan la voz por 3G, pero todo lo que es paquetes lo llevan por redes de 4G o 4. Y más, ¿no? Lo que viene a ser el LTE o el LTE más, ¿no? Ya se habla del 5G, así que también ese norte, que lo vamos a ver más adelante, está orientado a todo lo que es OLIP, ¿no? Y ahí se hablan de nuevos servicios, para empezar, ¿no? Entonces, en el tema de las redes de circuitos, tenemos ese enfoque, y en el caso de los paquetes, tenemos redes orientadas a conexión y redes no orientadas a conexión. En las redes orientadas a conexión tenemos las famosas X25, RAN Relay, ATM y las MPLS, ¿no? Dentro de esa caracterización. Y dentro de las no orientadas tenemos las redes IP. ¿Mm? Bien,
La conmutación de circuitos versus la conmutación de paquetes es importante que lo podamos reconocer por una sencilla razón. En el caso de la conmutación de circuitos, como se puede apreciar en este gráfico, existen canales que se ocupan, y en este caso el usuario A está comunicándose con el usuario B por un canal, y el usuario C y el usuario D se están comunicando por otro canal, y si quisiera entrar el usuario E, tiene que esperar para comunicarse con el usuario F, dado que para que exista esta comunicación con un tercero o un cuarto, debe liberarse el canal. Entonces, esta conmutación de circuitos o esta comunicación a través de un switcheo de circuitos, ¿no? Requiere establecimiento y liberación de canal. Entonces, si no están disponibles los canales y los circuitos y los conmutadores, no se puede transmitir. Eso no pasa en esta gráfica de conmutación de paquetes. Aquí, como pueden observar, los usuarios A, C y E, estamos hablando de datos, pueden comunicarse por los canales sin ningún problema, de hecho sí, de manera sincronizada, ingresando con posibilidades de error o de recuperación ante fallas, de recuperación de datos, ¿no? Pero todos están agrupados, ¿no? Todos usan de manera eficiente la transmisión, ¿no? Entonces, la velocidad de transferencia de paquetes varía en función más bien al estado de la red propiamente, ¿no? ¿Qué tanto saturamos estos carriles, ¿no? Con información, que es lo que usualmente hacemos, lo que ha pasado hoy en día cuando dicen, por favor, en tal horario eviten el TikTok, el Facebook, el YouTube, porque el ancho de banda que tenemos y que en la situación que estamos atravesando implica pues una sobrecarga, ¿no? A los servicios. Entonces, es una realidad y eso se presenta ahí. Por otro lado, en la arquitectura de una red podemos observar lo siguiente. Existen 4 características básicas que determinan de cierta manera esta expectativa que debemos cumplir con los usuarios. La tolerancia a fallas, la escalabilidad, la calidad de servicio y la seguridad. Más adelante vamos a ver algo que ya, digamos, técnicamente está más acuñado como los principios, pero tienen o guardan la misma relación. Dice, una red es tolerante a fallas cuando limita el impacto de la falla del software o hardware y puede recuperarse rápidamente, ¿no? ¿Qué sucede aquí, no? Ante una caída, como se puede observar en el gráfico, de uno de las conexiones que tenemos, existen conexiones redundantes, ¿no? Eso es lo que implica que la experiencia del usuario no se ve afectada. Tú no sientes el impacto de las caídas porque realmente hay equipos redundantes transmitiendo. En el otro caso, tenemos el tema de la escalabilidad y esto permite admitir nuevos usuarios. Es decir, yo quiero extender mis redes. No es que ahora para extender mis redes necesito generar otro aparato. No. Estas se pueden interconectar, ¿no? Interconectando incluso, como dice ahí, redes enteras y que el rendimiento del usuario no decaiga, no se degrade. Entonces, esta escalabilidad debe garantizar ello. Por otro lado, en lo que corresponde a calidad de servicio, ¿no? Nosotros podemos observar que esta se mide cuando lo sometemos básicamente a gastos o a consumos de ancho de banda grandes. ¿Dónde se aprecia esto? En el tema de podcast, ¿no? O de videos, de lo que es multimedia, porque esto implica ya una transmisión de datos a alta velocidad, en mayor cantidad, ¿no? Y si tú quieres transmitir tu TikTok, tu Facebook y tu YouTube en video de streaming, que es míralo mientras se descarga, estás generando en todos estos equipos una condición de estado, ¿no? De congestión. Entonces, la calidad de servicio debe permitir de que tú puedas garantizar, ¿no? Que todos los elementos que hayan sido transmitidos, según prioridades, cumplan y lleguen a su destino final. El streaming, que es el YouTube, es el video streaming, ¿no? O el streaming, la descarga, la mirada o la transmisión de paquetes mientras se lanza, se pueden observar, es una prioridad, ¿no? Su prioridad ahí es la recuperación, ¿no? Es decir, que cuando va cargando el buffer, este no se altere, ¿no? Que no pase un minuto esperando que cargue la película. Antiguamente, yo les comento, nosotros para ver una película teníamos que acceder a un servidor, descargar la película 2 horas y luego aplicar o utilizar 2 horas de nuestro tiempo para poderla ver. Hoy no tienes eso, hoy tienes este protocolo de video streaming que permite que tú puedas ver la película mientras se descarga. En las velocidades actuales, en redes muy, digamos, dedicadas, lo que podemos observar es que estos videos en alta definición
se pueden descargar en prácticamente 10 segundos, 20 segundos o menos, ¿no? Va a depender de la dedicación de la red. Bien, entonces, este hecho es importante, la calidad del servicio, el QoS, y estos elementos son importantes que cuando a veces yo en el jurado de tesis les comento, ¿has considerado los parámetros de la red? O como revisor les digo, no está considerando parámetros técnicos, no es porque, ok, diseñas tu red, pero las cosas que implican un cálculo o una atención, como estos parámetros de calidad de servicio, escalabilidad, tolerancia a fallas, no han sido analizados. ¿Y por qué no son analizados? Porque realmente cuando diseñas la red, no te preocupas o no me estás definiendo cuántos usuarios va a haber, cuál es el proceso que va a hacer, qué plataformas se van a montar, qué servicio se va a brindar. Entonces, para nosotros es relevante. Lo que es seguridad, definitivamente hoy existen certificaciones de security, de resguardo de la información. Zoom, esta plataforma, incluso anda enviando noticias importantes que nos va a gustar compartir para los que están metidos en el tema de las videoconferencias, que deben tener ciertas seguridades, ¿no? Entonces, es un elemento real, ¿no? Todo este hecho de la seguridad a través de firewall o otros elementos nos van a permitir proteger nuestras redes. La provisión de seguridad de una red debe garantizarnos ciertas cosas: confidencialidad, mantener integridad de la comunicación y garantizar disponibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Tenemos a gente que se hace pasar por alguien, es un ladrón de identidad, ¿no? Hay perpetradores de fraude, hay temas criminales, estafas, competidor. Los que me acompañaron en algún momento, creo que están en este grupo, cuando fuimos al NOC de Telefónica, pudieron observar que había un área dedicada a lo que es ciberseguridad. Y se veía ahí en la pantalla todas las conexiones y cómo eran los ataques. Ellos estaban en conexión directa, observando los ataques, y dejaban que este proceso se diera, y hay gente que cubre sus redes y paga por este servicio, y digamos, les permite a ellos acceder a su red interna con la finalidad que puedan monitorearla. Son servicios muy especiales, dedicados, ¿no? Pero que hoy en día son importantes que los consideremos, ¿no? Entonces, la infiltración de los datos, la protección, ¿no? Va a ser parte importante del trabajo en las redes. Si hablamos ya de las arquitecturas, como dijimos, había la conexión conmutada por circuitos, ¿no? Y la no orientada, ¿no? Las redes no orientadas. Estas son las orientadas, las conmutadas por circuitos. Y básicamente tenemos aquí un diagrama donde tenemos un switch telefónico. En este caso vendría a ser una, una red, ¿no? De telefonía, ¿no? Digámosle así, ¿no? En este caso es un switch telefónico, como les mencionaba, ¿no? Tendríamos el equipo central, ¿no? De comunicación, ¿ok? Tendríamos y su controladora correspondiente también, ¿no? Va a depender qué tipo de red, ya lo vamos a ver en el caso de que veamos las arquitecturas de telefonía, ¿no? Vamos a tener equipos centrales, ¿no? Que son los que van a permitir, a través de este switcheo, van a permitir la comunicación a través de equipos terminales de un usuario a otro. ¿Qué sucede aquí, no? Que esta ocupación de la red, ¿no? De manera dedicada, hace lo que mencionábamos hace un momento en la gráfica, que mientras los medios estén ocupados, tú no puedes transmitir ahí otra llamada. Es posible que se haya activado el canal, ¿no? Y que no hayas descolgado y que el canal siga ocupado a pesar que nadie se esté hablando. Es posible, ¿no? Ahí a veces tú haces una llamada y enrutó a otra antena por alguna falla, y tú dices, aló, aló, no, voy a volver a marcar. Esos casos que suceden de ocupación de canal se dan muy frecuentemente. Es un hecho. Solo necesitamos 64 kb para poder transmitir audio, así que no hubo necesidad de botar toda la planta externa. Ya cuando veamos arquitectura, cuando veamos toda la parte de lo que viene a ser arquitecturas de telefonía en las diversas generaciones, yo les voy a mostrar y les voy a explicar todo el proceso, ¿no? Cómo es incluso la señalización. Bien, las redes sin conexión, conmutadas por paquetes, ¿no? O las no orientadas, permiten este esquema, ¿no? Que existe una mejora en la transmisión, como les expliqué en el gráfico anterior, porque cada paquete, antes de incluso de salir, tiene
direcciones de origen, dirección de destino, un número de secuencia, y va a recorrer la red, pero sabe definitivamente cuál es su destino. Los paquetes, incluso casi en su tráfico, se pueden ordenar. Entonces, la idea es que no se pierdan, dado que existe esta numeración, esta codificación, ¿no? Eso ayuda al proceso de comunicación en este tipo de redes, ¿no? Y pueden viajar por rutas diferentes sin colapsar, ¿no? Que es importante, ¿no? Aquí se demuestra la tolerancia a fallas. Bien, aquí están los principios que yo les mencionaba. Cuando hablamos de una jerarquización o las jerarquías de las redes conmutadas, se requiere el uso de 4 principios. Uno de ellos es jerarquía, el otro es modularidad, el otro es capacidad de recuperación y flexibilidad. Jerarquía, lo que pretende, lo que define, mejor dicho, no lo que pretende, lo que define es que la comprensión de la función de cada dispositivo en cada nivel esté clara. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una red administrable. Yo tengo una red con un núcleo central, tengo otro nivel que puede ser distribución, ¿no? Otro nivel que puede ser aplicación o transporte, ¿no? Habría que ver cuáles son los niveles que yo considero dentro de esta escalabilidad y me va a permitir generar esta jerarquía. Entonces, si eso hacemos, podríamos en algunos casos, si no es necesario tanta complejidad, reducir algunos dominios, ¿no? Los dominios de error, ¿no? Porque vamos agrupando estos niveles. Ahora vas a ver en una gráfica cómo se presenta. Lo que corresponde a modularidad permite la expansión de la red, ¿no? Lo que hablábamos de la escalabilidad, ¿no? Esto no debe causar inconvenientes, como dijimos, a los usuarios. En el caso de capacidad de recuperación, debe mantenerse la red siempre activa, ¿no? Por más que existan caídas, ¿no? Esto debe reenrutarse y tener conexión, ¿no? Hacia el usuario final, ¿no? Hay redundancia, lo que le llamamos, ¿no? Que hemos visto hace un momento. Y lo que le llamamos flexibilidad implica compartir la carga de tráfico de forma inteligente, ¿no? Es decir, que la red use todos sus recursos para poder transmitir. Aquí tenemos un gráfico que nos ayuda un poco a ver el tema de la jerarquización y implica que se superpongan características de seguridad, movilidad y comunicación unificada. En este primer gráfico, en el gráfico A, que tú puedes observar, ¿no? Estas redes a nivel de Cisco ya están probadas, esta, digamos, arquitectura de red ha sido probada, toda su topología, y tenemos la capa de acceso, como podemos ver aquí, ¿no? Luego tenemos la capa de distribución y recién el núcleo central que van directamente, ¿no?, a la nube, ¿no? En este caso, todas estas capas han sido contraídas en este núcleo. Si puedes observar, la capa de núcleo central, la de distribución y la de acceso están, ¿no?, contraídas, ¿no? En este caso, está quedando libre la de acceso y la capa de distribución y núcleo central se han agrupado. ¿Sí? Entonces, este tipo de jerarquización en lo que corresponde justamente a la jerarquía nos permite agrupar estas capas. Para el caso de distribución y de núcleo, ¿no? De estas capas de distribución y núcleo, ¿no? Cada capa se puede considerar, como dice ahí, como un módulo estructurado, bien definido, donde cada uno va a cumplir roles y funciones. Pero si los agrupamos, no debe perderse la esencia de los factores que hemos dicho, ¿no? De buena transmisión, de redundancia, de seguridad, de integridad de la información. Eso es vital, ¿ok? Entonces, también podemos hablar de la modularidad, como se indicó en los 4 principios, y consiste en el diseño jerárquico del campus que se asegure, ¿no?, aún más que la red del campus mantenga esta resistencia y flexibilidad, ¿no?, para mantener todos los servicios, ¿no? Hemos dicho que modularidad consiste en que yo expanda la red, aquí no es que la contraiga, sino por el contrario la expanda, pero que igual se garantice, ¿no? En ambos siempre tiene que garantizarse. Cuando hablamos de calidad de servicio, tiene que garantizarse. Pero la jerarquización podría implicar la reducción de algunos niveles, contraerlos en un solo núcleo, si es conveniente. En el caso de modularidad, por el contrario, hablamos de expandirlo. Todos ellos, y los cambios que ocurran, como dice ahí en el crecimiento, deben seguir una regla. Y la que está aprobada, según topología, por medio de Cisco, es que tengamos un núcleo central y una topología estrella, abriéndose hacia los equipos terminales, ¿ok? Eso es lo ideal.
Bien, dentro de este enfoque entonces podemos reconocer tres capas, la de acceso, la de distribución y la de núcleo central. La de acceso representa el perímetro de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que los switches de capa de acceso se conectan a los switches de capa de distribución, que implementan tecnologías en base a la red como el routing, ¿no? Que dan la calidad, ¿no? Y aseguran y dan seguridad, ¿no? En la capa de distribución eh, tienen funciones que van a cumplir, que tienen que ver con agregar redes de armario, ¿no? Agregar dominios de difusión, proporcionar funciones inteligentes a los switches, proporcionar alta disponibilidad al usuario y proporcionar servicios diferenciados de distintas aplicaciones. En esta capa, ¿no? Se establecen políticas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y en estas políticas se establecen ciertos controles, ciertas configuraciones que debemos hacer en el switch para que nosotros, o en todo el tema de la distribución, para que nosotros aseguremos que tenemos rutas redundantes, que vamos a manejar el tema de costos, ¿no? De igual costo al núcleo, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos garantizar. Entonces tenemos la capa de acceso que tiene que ver con el perímetro, que consiste en que nosotros podamos conectar estos switches hacia las otras capas. La otra capa de distribución que ya debe considerar que aseguremos las configuraciones de estos switches a nivel de políticas, ¿no? Que es importante. Bien, sobre ello tenemos también las capas de núcleo central, que implica pues esta topología que yo te digo de estrella, ¿no? Con un núcleo central abriendo sus ramas, extendiendo, ¿no? Hacia los edificios. En esta gráfica, como tú puedes ver, existen los edificios, en las áreas del edificio B está el área de marketing y ventas, en el C está el de ingeniería, el A es la gerencia, el núcleo central, el D es investigación y desarrollo, el E la tecnología de la información y el F el centro de datos, ¿no? Eh, Habría que ver si, entre comillas, ¿no? Esta gerencia se refiere a gerencia de red o se refiere a gerencia institucional. Yo creo que debe referirse a gerencia de red porque, bueno, un gerente de la parte económica no va a controlar el proceso. Entonces, vamos a darle ese nivel, dado que existe un centro de datos, ¿no? Eh, Hago esa aclaración para que no haya confusión y el propósito principal es proporcionar el aislamiento de las fallas, la conectividad del backbone, ¿no? Sea de alta velocidad, ¿no? Armar este diseño eh, con todo el cableado correspondiente o la interconexión de medio que usemos debe ser eficaz, ¿no? El precepto que teníamos al inicio, ¿no? Voy a hacer una red conmutada, pero eficiente, eficaz, ¿no? Que guarde los cuatro principios, que sea escalable, que sea modular, en el caso que corresponda, que me permita, como decía aquí, ¿no? No recuerdo el nombre, la capacidad de recuperación, ¿no? Que podamos tener redundancia y que sea flexible, ¿no? A tráfico inteligente, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes, ¿ok? Ya los vamos a ir viendo de manera ampliada durante la clase, ¿no? Ya, pero es importante que ustedes traigan algunas interrogantes sobre ello también, ¿no? Bien, este es un diseño de una red de campus de 2 niveles, ¿no? Para un campus empresarial, como dice ahí, y ahí podemos observar, ¿no? En el piso 2 está la gerencia, en el piso 3 la tecnología de información, esa área, en el 4 una granja de servidores, que le podrían llamar así, en el 5 ingeniería, en el 6 investigación y desarrollo. Todos estos elementos que dan acceso están unidos a la distribución y el núcleo de manera contraída. Todos estos reenrutan a una red WAN y a una red de telefonía pública. O sea, tienes datos y tienes aquí el tema de telefonía, ¿no? Para poder hacer interconexión. Esto es un diseño importante porque nos permite observar que podemos nosotros unificar o jerarquizar algunas redes, pero va a depender, no siempre se debe hacer. Las funciones de las redes conmutadas, ¿no? Ha cambiado, como dice ahí, notablemente, ¿no? Antes eran planas de 2 capas, ¿no? Y hoy tenemos redes que tienen la posibilidad de hacer, de darnos, ¿no? Aparte de estas interconexiones, nos permiten
generar este proceso de modularidad, ¿no? De extensión. Entonces ya no hablamos de un hub que provoque solo un tráfico en una red LAN, sino hablamos de interconectar, ¿no? Pero ya con alta calidad, ¿no? Con calidad de servicio. Entonces, eso es bastante importante, ¿ok? Los elementos que aparecen aquí como D1, D2 son switches multicapa, por si acaso, ¿no? Si tuvieron alguna duda por ahí, estos son switches multicapa, ¿ya? Como se muestra en la imagen anterior, las redes cambiaron básicamente por LAN conmutadas en la red jerárquica. Las LAN conmutadas brindan más flexibilidad, administración y tráfico que las que teníamos anteriormente. Aquí, como decimos, tenemos que asegurar calidad de servicio, seguridad adicional, compatibilidad de tecnología y las nuevas tecnologías también, ¿no? Aquí hay que diferenciar, ¿no? Entre las tecnologías que tenemos y qué es lo que puede llegar. Porque aquí, en estos dos puntos de compatibilidad, hay que hablar del término que no he tocado hasta ahora, que hay que analizarlo, que es el de convergencia. Redes convergentes, ¿no? Que puedan conversar, tecnologías convergentes. Si no va a pasar lo que les digo, van a tener que votar toda la planta externa o tendrían que votar todos los equipos terminales intermedios para poder realmente generar este tráfico o tener redes óptimas. Entonces, hay que siempre, en esa escalabilidad que suponemos debe existir, de acuerdo al crecimiento de la empresa, debemos considerar el tema de la convergencia, de la escalabilidad, pero con compatibilidad, es decir, la convergencia. En esta imagen ya se muestra un diseño jerárquico utilizando redes conmutadas. Aquí tenemos, como pueden ver, un campus grande, un campus mediano, un campus pequeño, interconectado a través de equipos, ¿no? Interconexión, como router, tenemos ahí switches multicapa, ¿no? Tenemos conexión a red, a telefonía, ¿no? A datos, ¿no? Y este tipo jerárquico, ¿no? Nos va a permitir a nosotros darnos una idea de cómo podemos construir toda una red, ¿no? De estos equipos y esta determinación, ya como les digo, son topologías estudiadas en Cisco y que han funcionado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de forma que debemos considerar dentro del ámbito comercial, ¿no? Uno de los elementos que está, digamos, siendo ahí el equipo bandera, o los equipos de bandera, son los switches. Pero cuando hablamos del raqueo, ¿no? O de la cantidad de switches que necesitamos, debemos pensar y asociar al momento de seleccionar el switch en el costo, en la densidad de puertos, en la alimentación, en la confiabilidad, en la velocidad del puerto, en los buffers para tramas, en la escalabilidad, ¿no? Son estas las consideraciones comerciales respecto a elegir el switch, que es un equipo, yo diría, core, núcleo, dentro de toda nuestra red que vamos a diseñar. Y estos son factores importantes. Cuando, igual, ¿no? Les vuelvo a repetir, cuando alguien quiere mostrar un diseño, tiene que indicar estos factores, ¿no? El costo, lo vamos a ver, ¿no? Depende de la cantidad y la velocidad de las interfaces, la densidad de puerto de la red, debe admitir una adecuada cantidad de dispositivos de red. Si te compraste un switch que no tiene los puertos correspondientes de acuerdo a la versión del switch o al nivel del switch, entonces vas a necesitar rackear más switches y te vas a llenar de equipos. En la alimentación, hoy en día, bueno, los bastidores vienen con su propia alimentación, hay varias maneras de alimentarlo, pero hay que considerar eso, ¿no? Dentro del hecho de poder generar toda esta arquitectura. La parte de confiabilidad, ¿no? No deben caerse, ¿no? Algunos de estos traían también un tema de alimentación que permite fuentes de alimentación redundantes, una especie de poder sostener, ¿no? La conexión, ¿no? La velocidad del puerto es importante, ¿no? Para aspectos de los usuarios finales, los buffers por trama, ¿no? Que tiene el switch para almacenar las tramas, es importante, eso evita los congestionamientos, y la escalabilidad, ¿no? Que nos permite aumentar, ¿no? En el tiempo, ¿no? Más equipamiento, ¿no? Entonces, estos elementos son vitales. Bien, aquí les dejo unos enlaces de fijación sobre las redes conmutadas, los cuales espero que revisen y que podamos tratar la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la videoconferencia. Saludos.